Hola, saludos a todos. Vamos a comenzar con este video donde vamos a resolver un pequeño problema donde estamos involucrando varios temas. Es decir, vamos a combinar lo que es la segunda ley de Newton, o bueno, las leyes de Newton con movimiento parabólico. De esta forma vamos a poder aplicar todo lo que son los conocimientos que pues se han adquirido a lo largo de las sesiones y pues vamos por ello. Entonces vamos a comenzar con esto. En este problema nos pide determinar, por ejemplo, lo que es la aceleración que lleva el bloque de masa m conforme se va deslizando a lo largo de este plano inclinado. Nos van a pedir la velocidad final con la que llega en este punto, aquí, y nos van a pedir lo que es el tiempo de vuelo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para resolver este problema? Pues primero que nada tenemos que establecer un diagrama de cuerpo libre, como siempre lo hemos establecido. Vamos a establecer el diagrama de cuerpo libre, entonces para el bloque. En este caso recomiendo que se ponga de esta forma, inclinado, para que sea más fácil trabajar con lo que son las componentes. ¿Ok? Entonces, vamos a tener que en el bloque vamos a tener una fuerza normal que está representada de esta manera. Vamos a tener hacia abajo lo que sería el peso. Obviamente vamos a tener un ángulo, donde vamos a tenerlo representado de esta forma. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos esto establecido, procedemos a hacer la sumatoria de fuerzas en cada eje. Entonces, establecemos una sumatoria de fuerzas en el eje Y donde sabemos que el bloque está en reposo porque no se está moviendo en esa dirección. Entonces va a ser igual a 0. Aquí, con el diagrama de cuerpo libre, podemos establecer qué es lo que nosotros queremos determinar. Entonces vamos a tener lo que es la normal que está actuando hacia arriba menos W. Establecemos que la componente en el coseno va a ser la que va a estar actuando de forma vertical, entonces ponemos W coseno de 30 grados, que es el ángulo que tenemos. Esto igual a 0, ¿ok? Entonces, si nosotros despejamos, sabemos que la normal va a ser igual a la masa por la gravedad por el coseno de este ángulo, porque sabemos que el peso es igual al producto de la masa por la aceleración de la gravedad. Entonces vamos a tener aquí, sustituyendo, 5 por 9.81 por el coseno de 30 grados. Obviamente esto nos va a dar un valor numérico. ¿Esto cuánto va a ser? Va a ser igual a 42.47 newtons. ¿Ok? Ya tenemos el valor de la normal. Entonces, ya con esto, pues procedemos a hacer la sumatoria de fuerzas en X. Entonces vamos a dividir aquí tantito, vamos a tener entonces sumatoria de fuerzas en X. Aquí, como nos damos cuenta, el bloque se está desplazando en esta dirección, por lo tanto, en la componente horizontal sí hay movimiento, entonces vamos a tener que va a ser la masa por la aceleración, ¿ok? Entonces, ¿qué componente está actuando aquí del peso? Va a ser la componente horizontal que va a estar dado por el seno del ángulo, entonces vamos a tener esto que va a ser igual a la masa por la aceleración. Como sabemos, esto es masa por gravedad, entonces lo escribimos de esa forma. Entonces, si nosotros visualizamos esta igualdad, tenemos en ambos lados lo que es la masa. Podemos simplemente eliminar este término, porque se cancelan. Entonces vamos a tener que la aceleración va a ser igual a g por el seno del ángulo, es decir, de 30 grados. Entonces vamos a tener 9.81 por esto de aquí. Entonces, ¿cuánto nos va a dar este valor? Simplemente nos va a dar un valor de 4.905 metros por segundo al cuadrado, donde ya tenemos el primer resultado, ¿ok? ¿Por qué razón nos da esto? Si nos damos cuenta, la masa no tiene que ver en esta planteación, porque se están cancelando. Simplemente tiene que ver esto con la mitad de la aceleración de la gravedad, porque nosotros sabemos que el seno de 30 grados es un medio. Entonces, 9.81 entre 2 nos da 4.905. Como podemos ver en este problema, ¿qué significa esto físicamente? Que obviamente se están repartiendo todo esto. Como podemos ver, pues básicamente lo que se está repartiendo son las componentes de la gravedad y por eso es que la aceleración tiene este valor. Porque básicamente una mitad de este peso está actuando. Pero como sabemos, no tiene que ver por el problema, por lo que vimos aquí, en esta parte, la masa no está influyendo. Entonces, no depende básicamente de la masa. En este caso, simplemente depende únicamente de lo que es la aceleración debido a la gravedad. Esto va a ser la aceleración y tiene mucho sentido porque se están repartiendo las componentes. ¿Ok? Entonces,
Vamos con el siguiente inciso. Nos pide determinar lo que es la velocidad final en este punto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en ese caso? Nosotros nos damos cuenta que tenemos un plano inclinado que está actuando de esta manera. Sabemos que esta altura es de 0.5 metros, ¿ok? Lo ponemos así. Nosotros necesitamos conocer todo lo que es la distancia recorrida en este punto, porque pues, es importante saberla para poder aplicar las ecuaciones de la cinemática, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si nos damos cuenta, ¿cómo podemos conocer esta distancia? Tenemos que tomar en cuenta que tenemos este dato y este dato de aquí. Necesitamos una identidad trigonométrica que nos permita relacionar lo que sería esta incógnita. Tenemos lo que es el cateto opuesto, la hipotenusa, entonces sería el seno. Ok, sería el seno de 30 grados igual a 0.5 entre d. Y simplemente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sustituir, o bueno, que diga, sustituir. Vamos a despejar lo que es d. Aquí multiplicamos ambos lados la igualdad y vamos a tener que es d igual a 0.5 entre el seno de 30. ¿Ok? 30 grados. Entonces, despejando este valor, ya lo único que procedemos a hacer es sustituir los valores. Entonces, ¿cuánto nos va a dar el valor de d? Simplemente nos va a dar que es 1 metro. ¿Ok? 1 metro. Entonces, ya con esto podemos establecer la siguiente expresión, donde vamos a tener que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por la aceleración por el cambio de posición. ¿Ok? X menos X0. Entonces, vamos a despejar lo que es la velocidad aquí, porque es lo que nos interesa, la velocidad final. Entonces vamos a tener esta raíz cuadrada. Sabemos que la velocidad inicial es 0, más 2 por la aceleración, que ya vimos que es 4.905. Y esto multiplicado, pues en esta parte tenemos que la distancia recorrida es 1, menos posición inicial es 0, simplemente va a ser 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un valor de 3.14 metros por segundo. Tenemos nuestro segundo inciso resuelto. Entonces, ¿qué nos falta determinar? Lo que es el tiempo de vuelo. ¿Cómo determinamos el tiempo de vuelo? De la siguiente forma. Vamos a eliminar todo lo que es esto que está escrito para tener espacio. Entonces, vamos con el inciso C, que sería el tiempo de vuelo. Entonces, nosotros recordemos que tenemos un movimiento parabólico. Tenemos una componente horizontal y una componente vertical. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Centrarnos en la componente vertical. Ok, entonces vamos a tener que la posición final es igual a la posición inicial más velocidad inicial en y por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado, porque recordemos que en la componente vertical está actuando la gravedad, entonces es caída libre. Entonces vamos a tener lo siguiente. Nosotros podemos simplemente despejar estos valores. Vamos a despejar lo que es el tiempo, ¿ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener de este lado, sumamos en ambos lados lo que es este término de acá, y vamos a tener 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado más y, ¿ok? Igual a y inicial más velocidad inicial en y por el tiempo, ¿ok? Entonces, ahora restamos en ambos lados de la igualdad lo que sería este término de acá. Entonces, ¿cuánto nos quedaría? Nos quedaría como 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado menos la componente de la velocidad en y por el tiempo. Esto igual a la posición inicial menos, restamos ahora en ambos lados de la igualdad lo que es y. Entonces, ya que tenemos eso, pues ya simplemente podemos despejar valores. Vamos a separar aquí y vamos a tener lo siguiente. Sabemos que en medio de 9.81 es 4.905, ¿ok? Por un tiempo al cuadrado. Menos, sabemos que la velocidad en y es 3.14, vamos a tener 3.14 por el seno del ángulo, seno de 30 grados, porque esa es la componente vertical. Lo podemos ver de esta forma, o sea, nosotros tenemos lo que es la velocidad actuando de esta manera. Tenemos que forma un ángulo de 30 grados en esta parte, y si nosotros lo proyectamos de cierta forma, este ángulo va a estar aquí, va a ser 30 grados entonces también. Entonces, pues como está medido con respecto al eje de X, pues simplemente va a ser el seno, ¿ok? Por todo lo que ya se ha visto previamente. Esto va a ser igual a 2, ¿ok? ¿Por qué 2? Porque es la altura h. Esta es la altura inicial que lleva.
Nosotros estamos tomando como referencia el origen este punto de acá, ¿ok? Entonces estamos midiendo de esta manera. Entonces, ¿cuál va a ser esa altura? Va a ser simplemente 2 metros, ¿ok? Menos 0, ¿ok? Menos 0. Va a ser la posición, pues, en este caso, final, ¿ok? Entonces, ya que tenemos eso establecido, pues simplemente lo único que tenemos que hacer es despejar valores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Resolver esto. De hecho, aquí me faltó poner que aquí multiplica el tiempo. Eso es algo que se me había pasado. Entonces podemos establecer esto como 4.905 por t al cuadrado menos 1.57, ya resolviendo esa identidad trigonométrica, igual a 2. O bueno, de hecho podemos nosotros manipular esta parte y simplemente poner que sea menos 2 en esa parte y pues vamos a tener que ser igual a 0, ¿no? Porque estamos básicamente restando menos 2 en ambos lados de la expresión. Entonces, ya que tenemos esto, pues podemos aplicar simplemente lo que es la fórmula general. Ya enseñé en un video previo cómo podemos hacerlo de una forma más matemáticamente, pero aquí podemos hacerlo simplemente de esa forma. Como dije en ese video, es importante saber lo que estamos haciendo, no aplicar procesos mecánicos. Sí podemos hacerlo, pero siempre y cuando sepamos lo que estamos haciendo. O sea, no tenemos ningún inconveniente con aplicar aquí la fórmula general para resolver esta ecuación. No hay problema, siempre y cuando sepamos lo que estamos haciendo. Entonces, si nosotros resolvemos con la fórmula general, vamos a tener un tiempo que va a ser igual a 0.498 segundos. Este dato ya lo tuve porque pues, ya había resuelto esto previamente, antes de explicarlo, ¿no? Entonces ya con ese tiempo pues ya podemos hacerlo. No usemos el tiempo negativo porque pues no hay tiempos negativos. Nos da dos valores de tiempo, vamos a usar este. Entonces, ya con eso establecido, ahora si nosotros queremos conocer lo que es, bueno, básicamente el tiempo de vuelo, pues ya lo tenemos aquí, que es esto. Y pues si nosotros queremos conocer la distancia r, que es la que recorre, que de hecho me faltó mencionar que eso también tenemos que encontrar, pues simplemente usamos esa expresión que dice que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial en x por el tiempo. Entonces vamos a tener que es r, que va a ser igual a 0 más 3.14 por el coseno de 30 grados por 0.498 segundos. Y si nosotros sustituimos los valores, nos da un valor de 354 metros. Y con eso ya tenemos el problema resuelto. Como ven, es algo sencillo, simplemente es aplicar los conceptos que hemos visto para poder encontrar los valores que nos está pidiendo el problema. No olviden suscribirse si el contenido es de su agrado y dejarle un like si les gusta. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.